El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En los tiempos antiguos, cuando los bosques eran oscuros y misteriosos, vivían dos jóvenes hermanas en una pequeña aldea al borde del reino. Eran conocidos por todos como las intrépidas hijas del herrero, Aeliana y Eloben. La gente decía que llevaban la valentía en sus ojos y la aventura en sus corazones. Un amanecer, mientras los primeros rayos dorados besaban los campos verdes, Aeliana y Eloben se reunieron a la orilla del bosque. Sus risas eran como campanas tintineantes mientras compartían secretos y sueños bajo la sombra de los árboles altos. ¿No sientes la llamada del bosque, Aeliana?, preguntó Eloben, su cabello dorado ondeando como un río de luz. A veces, cuando el viento susurra a través de las hojas, parece que las historias de antaño cobran vida, respondió Aeliana, con una chispa traviesa en sus ojos avellana. Ese día, decidió llevar a cabo una aventura más audaz que nunca. Montaron en su caballo fiel, un majestuoso corcel negro llamado Ébano, y se adentraron en el bosque prohibido. El aire estaba lleno de promesas y misterios, y el caballo avanzaba con paso seguro bajo las ramas retorcidas. En su camino, descubrió un arroyo serpenteante con aguas cristalinas que reflejaban los rayos del sol. Aeliana se inclinó y mojó sus manos, riendo mientras el agua fresca le acariciaba la piel. Dicen que este arroyo esconde secretos curativos, dijo Eloben, contemplando el arroyo con asombro. Entonces, tal vez pueda curar nuestra valentía de cualquier herida, respondió Aeliana, su voz llena de emoción. Continuaron su camino, explorando senderos estrechos y claros soleados. Cada rincón del bosque parecía tener una historia propia, y las hermanas bebían de la fuente de la naturaleza como si estuvieran bebiendo de la sabiduría de los siglos. La tarde se deslizó suavemente hacia el crepúsculo, y mientras los primeros destellos de estrellas aparecían en el cielo, las hermanas encontraron un claro mágico. Estaba iluminado por luciérnagas que parpadeaban como estrellas en la tierra, y en el centro del claro había una piedra antigua y tallada. Se acercaron con reverencia y leyeron las inscripciones talladas en la piedra. Contaban historias de héroes olvidados, de reinos que ya no existían y de amores eternos. Estas historias nos llaman desde lo más profundo del pasado, susurró Aeliana, mirando a su hermana con asombro. Y nosotros somos parte de esta historia ahora, respondió Eloben, sosteniendo la mano de su hermana con cariño. Bajo el manto estrellado, Aeliana y Eloben compartieron sus propios sueños y promesas. Prometieron seguir explorando el mundo juntas, tejiendo sus propias leyendas en los hilos del tiempo. La aldea se sumía en la quietud de la noche cuando Aeliana y Eloben regresaron del bosque, sus corazones aún latiendo con la emoción de sus descubrimientos. Habían encontrado un antiguo mapa en la piedra tallada que indicaba rutas desconocidas y lugares intrigantes en el corazón del bosque. La luz de la luna se derramaba sobre la mesa de madera en la pequeña cabaña que compartían, donde extendieron el mapa con cuidado. Líneas entrelazadas y símbolos enigmáticos dibujaban caminos que parecían desafiar las leyes de la realidad. ¿Crees que este mapa nos llevará a tesoros ocultos o peligros desconocidos?, preguntó Aeliana, su dedo trazando una línea curiosa. Quizás ambos,
o quizás algo que ni siquiera podemos imaginar, respondió Eloben con un brillo travieso en los ojos. Al día siguiente, con el sol iluminando su camino, las hermanas montaron en ébano y se adentraron en el bosque siguiendo las indicaciones del mapa. Los árboles altos arrojaban sombras danzantes sobre el camino, y el viento susurraba secretos que solo las hermanas parecían entender. A medida que avanzaban, la luz del sol se filtraba a través de la espesura, revelando un claro lleno de flores silvestres y una pequeña cascada que caía en una piscina de aguas cristalinas. El agua parecía reflejar el cielo mismo, y las hermanas no pudieron resistir la tentación de sumergir sus pies en su frescura. Mientras jugaban y reían en el agua, Aeliana notó algo extraño en la distancia, un destello dorado que se movía entre los árboles. Sus corazones latieron con emoción mientras avanzaban cautelosamente hacia la fuente de la luz. Allí, entre las sombras del bosque, encontraron un viejo arco de oro y un cadáver lleno de flechas adornadas con plumas de colores brillantes. ¿Quién podría haber dejado esto aquí?, se preguntó Eloben, admirando el arco con asombro. Aeliana tomó el arco en sus manos y sintió un cosquilleo de energía recorriendo sus dedos. Las flechas parecían estar llenas de magia y posibilidades. Creo que este arco nos llevará más allá de nuestras propias aventuras, dijo Aeliana con determinación. Con el arco y las flechas en su posesión, las hermanas continuaron explorando el bosque, enfrentándose a desafíos y maravillas que solo el misterioso mapa parecía conocer. A medida que avanzaban, descubriendo criaturas mágicas que solo existían en cuentos de hadas y lugares encantados que parecían salidos de sueños. El sol de la mañana se alzaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja mientras Aeliana, Eloben y Ébano se adentraban en el bosque una vez más. El arco de oro reposaba sobre el hombro de Aeliana, y las plumas de las flechas brillaban bajo la luz del día. Mientras seguían el camino indicado por el mapa, el canto melodioso de las aves llenó el aire, como si las criaturas del bosque estuvieran entonando una bienvenida. Las hermanas sonrieron ante la música de la naturaleza y avanzaron con pasos ligeros. De repente, emergieron en un claro rodeado de árboles ancianos. En el centro del claro había una criatura que parecía una mezcla de cabra y ser humano, con cuernos curvados y ojos brillantes. Un fauno, susurró Eloben, asombrada. El fauno levantó la cabeza y los miró con una sonrisa amigable. Extendió sus manos y comenzó a tocar una flauta tallada de manera intrincada. La melodía era tan dulce y conmovedora que parecía hacer eco en el corazón de las hermanas. Aeliana sintió el impulso de moverse al ritmo de la música. Sus pies se movían en un baile espontáneo que fluía con la melodía del fauno. Eloben se unió a ella, y juntas danzaron como hojas llevadas por el viento. Después de un tiempo, el fauno dejó su música y se inclinó en una reverencia. Las hermanas aplaudieron y rieron, sintiendo una conexión única con la criatura mágica. «Gracias por compartir tu música con nosotras», dijo Aeliana con gratitud en su voz. El fauno asintió con una sonrisa y señaló hacia un sendero que conducía más profundo en el bosque. Parecía estar invitándolas a seguir adelante, a explorar más allá de lo conocido. «Debemos seguir adelante», dijo Eloben, mirando a su hermana con determinación. Siguiendo el consejo silencioso del fauno, las hermanas y Ébano continuaron su viaje. El camino los llevó a través de un campo de flores que emitían destellos de luz a medida que las pisaban. Las flores parecían responder a su presencia, como si el bosque mismo estuviera tejiendo un cuento en su honor. El sol estaba en su punto más alto cuando Aeliana, Eloben y Ébano llegaron a un lugar que parecía sacado de un sueño. Frente a ellos se extendía un lago de aguas cristalinas que brillaban en tonos de esmeralda bajo el resplandor del sol.
Los árboles alrededor del lago parecían inclinarse en reverencia ante su belleza. «No puedo creer lo que veo», murmuró Aeliana, su voz llena de asombro. «Es como si hubiéramos llegado a un rincón mágico del mundo», añadió Eoben, sus ojos reflejando el brillo del lago. Se acercaron al lago y vieron que en el centro había una pequeña isla cubierta de flores exóticas y arbustos frondosos. En el centro de la isla se alzaba una estatua de una figura enigmática con alas extendidas. «¿Quién cree que es esa figura?», preguntó Aeliana, examinando la estatua con curiosidad. «Quizás sea un espíritu del lago, o tal vez un guardián de la naturaleza», sugirió Eoben, su mirada llena de imaginación. Decidieron que debían llegar a la isla para descubrir el misterio que yacía en su centro. Miraron alrededor y encontraron un pequeño bote de madera atado a la orilla del lago. Con habilidad y determinación, remaron hacia la isla, siguiendo el destello de las aguas esmeralda. Una vez en la isla, explora los senderos cubiertos de flores y hojas, siguiendo el aroma dulce y fresco que llenaba el aire. Finalmente, llegaron a la estatua en el centro de la isla y vieron que tenía una placa de piedra a sus pies. En la placa estaba tallada una inscripción en un antiguo idioma que parecía tanto familiar como desconocido. «¿Qué crees que dice?», preguntó Eoben, observando la inscripción con curiosidad. Aeliana tocó la inscripción con la yema de los dedos y, de repente, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. La estatua parecía cobrar vida, y la figura enigmática extendía sus alas. Las alas de la figura se desplegaron con gracia y envolvieron a Aeliana y Eoben en una suave brisa. A medida que las alas los rodeaban, comenzó a escuchar voces susurrantes en su mente, voces que parecían ser las voces mismas del bosque y del lago. «Somos los guardianes de este lugar sagrado», susurraron las voces. «Hemos esperado mucho tiempo para que llegaran quienes entienden el lenguaje del bosque y la magia de la naturaleza». Las hermanas miraron a la figura en asombro, sintiendo una conexión profunda y ancestral. Las voces compartieron con ellas historias de antaño, secretos del bosque y la importancia de proteger la armonía entre el reino humano y el reino natural. Cuando las voces finalmente se desvanecieron, las hermanas supieron que habían sido elegidas para llevar consigo la sabiduría y la magia del bosque. Con gratitud en sus corazones, regresaron al bote y navegaron de regreso a la orilla del lago. A medida que las semanas pasaban, Aeliana y Eoben continuaban su exploración del bosque, cada vez más cautivadas por los secretos que revelaba ante sus ojos curiosos. En su búsqueda de nuevas aventuras, siguió el mapa que habían encontrado en la piedra tallada, confiando en que los llevaría hacia lugares mágicos y desconocidos. Un día, mientras seguían el camino trazado en el mapa, llegaron a un rincón del bosque que parecía bañado en un brillo irreal. Las flores tenían colores más intensos y los árboles parecían vibrar con energía. El aire estaba cargado con un aroma dulce y embriagador. ¿Tiene sentido alguna vez que los sueños olvidados puedan existir en algún lugar?, preguntó Aeliana, mirando a su hermana con ojos llenos de reflexión. Como si cada pensamiento y deseo abandonado hubiera encontrado refugio en un rincón escondido del mundo, respondió Eoben, su voz llena de poesía. Siguiendo la intuición que las guiaba, las hermanas avanzaron por un sendero estrecho que las llevó a un claro lleno de estanques cristalinos. En cada estanque, vieron imágenes que parecían sacadas de sus propios sueños y memorias, destellos de infancia, risas compartidas, deseos que habían olvidado. «Mira», exclamó Aeliana señalando hacia uno de los estanques. En la superficie del agua, vieron el reflejo de su caballo ébano, correteando por prados verdes bajo el sol. «Es como si el bosque estuviera tejiendo nuestros recuerdos en su propia historia», susurró Eoben con asombro.
se arrodillaron junto a los estanques, sintiendo la magia del lugar fluir a través de ellas. Cada imagen reflejada en el agua les recordaba quiénes eran y de dónde venían. Los sueños que habían dejado atrás parecían cobrar vida nuevamente, susurrando promesas y posibilidades. A medida que avanzaban por el claro, llegaron a un estanque más grande y profundo que parecía contener el resplandor de 1.000.000 de estrellas. En su superficie, vieron sus propios reflejos mezclados con imágenes de futuros aún por descubrir. ¿Qué ves en el estanque?, preguntó a Eliana, mirando a Eloben con una sonrisa. Veo aventuras que aún no hemos vivido y caminos que están esperando ser explorados, respondió Eloben, con los ojos llenos de determinación. En ese momento, sintieron que el bosque les hablaba en un susurro suave pero firme. Les recordaron que cada elección que hicieron, cada paso que dieran, tejía un nuevo capítulo en su propia historia. Les recordaron que el pasado y el futuro eran parte de un ciclo eterno, y que cada momento tenía su propia magia. Al anochecer, las hermanas regresaron a su cabaña en la aldea, llevando consigo la esencia del bosque de los sueños olvidados en sus corazones. El cambio de estaciones pintaba el bosque con colores y aromas nuevos a medida que Eliana y Eloben continuaban su exploración. El cálido abrazo del verano dio paso a las hojas doradas del otoño, y el aire fresco llevaba consigo la promesa del invierno por venir. En uno de sus viajes, llegaron a un claro rodeado de árboles altos y esbeltos. En el centro del claro, había una fuente que emanaba agua cristalina y fresca. Junto a la fuente, había un anciano vestido con túnicas que parecían hechas de hojas y ramas. Bienvenidas, valientes exploradoras del bosque, saludó el anciano con una sonrisa arrugada. A Eliana y Eloben se acercaron con respeto, sintiendo la sabiduría que parecía emanar de él. ¿Quién es, buen señor?, preguntó a Eliana, con una inclinación de cabeza. Yo soy el guardián de las estaciones, respondió el anciano. Veo que buscan comprender el ciclo de la vida y la naturaleza que nos rodea. El guardián les explicó que en ese claro mágico podía presenciar el baile de las estaciones, un espectáculo que celebraba la danza eterna entre las estaciones del año. Les dijo que el bosque mismo estaba tejido con hilos de cambio y renovación, y que cada estación tenía su propio papel en el ciclo de la vida. A medida que el sol se ponía en el horizonte, el guardián les invitó a quedarse y observar el baile que estaba por comenzar. Las hermanas se sentaron junto a la fuente y miraron con asombro cómo las hojas caían en remolinos dorados, como si estuvieran bailando en el viento. El aire frío del invierno parecía tocar sus mejillas, mientras los primeros copos de nieve caían suavemente. El baile continuó, y las flores florecieron en primavera, llenando el aire con fragancias frescas y colores vivos. Los días se alargaron en el verano, y los insectos zumbaban con vida en el aire cálido. A medida que las estaciones cambiaban, las hermanas sentían como sus corazones resonaban con el ritmo de la naturaleza. Finalmente, el baile llegó a su fin, y el guardián les miró con una sonrisa sabia. El ciclo de las estaciones es un recordatorio constante de que el cambio es parte de la vida, les dijo. Al igual que las estaciones, ustedes también están en un viaje de transformación y crecimiento. Agradecieron al guardián por su sabiduría y se despidieron del claro mágico, llevando consigo la lección del baile de las estaciones en sus corazones. Mientras caminaban de regreso a su cabaña. Las noches en el bosque eran un lienzo negro salpicado de estrellas centelleantes, y a Eliana y Eloben a menudo se encontraban mirando al cielo, maravilladas por la vastedad del universo. Una noche, mientras descansaban junto a una fogata, una voz suave pareció mezclarse con el crujido de las llamas. ¿Pueden oír el susurro de las estrellas?, preguntó la voz.
Las hermanas se miraron entre sí, sorprendidas, y luego miraron alrededor, buscando la fuente de las palabras. Estamos aquí, en el reflejo de las estrellas en los estanques, en el brillo en tus ojos cuando miras al cielo, continuó la voz. Miraron hacia el estanque cercano y vieron como la superficie del agua comenzaba a parpadear, como si estuviera capturando el resplandor del cielo nocturno. Con curiosidad, se acercaron al estanque y vieron que las estrellas se reflejaban en el agua de manera única. Cada parpadeo de luz parecía llevar consigo un mensaje, una historia por contar. ¿Quién son ustedes?, preguntó a Eliana en voz baja, casi como si estuviera hablando con el viento mismo. Somos los guardianes de los sueños y las historias del cosmos, respondió la voz. Cada estrella en el cielo es un fragmento de una historia antigua, un deseo lanzado al universo, un sueño compartido. Las hermanas se sentaron a atención junto al estanque y escucharon mientras las estrellas comenzaban a compartir sus historias. Escucharon cuentos de héroes y heroínas que habían brillado en la oscuridad, de amores que habían cruzado el tiempo y el espacio, de lugares lejanos y mundos desconocidos. A veces, cuando mires al cielo, encontrarás las respuestas que buscas, dijo la voz de las estrellas. Porque cada estrella es un faro de sabiduría, una guía en la oscuridad. A medida que las historias se entrelazaban y las estrellas compartían su luz, las hermanas sintieron que estaban conectadas con algo más grande que ellas mismas. Se dio cuenta de que cada aventura que habían vivido, cada encuentro y descubrimiento, estaba tejido en el tapiz de las estrellas. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados, las hermanas se levantaron del borde del estanque. A medida que las hermanas continuaban su viaje a través del bosque, la curiosidad y el asombro seguían siendo sus guías constantes. Pero también sabían que en cada camino hay desafíos y que el equilibrio entre la luz y la oscuridad era esencial para comprender el mundo que las rodeaba. En una noche de luna llena, mientras caminaban por un sendero bordeado de árboles altos, notaron una sombra oscura que se movía entre los troncos. La sombra parecía tener vida propia, danzando y ondulando como un espectro inquieto. No creo que debamos acercarnos, dijo el Oven, mirando la sombra con cautela. Pero también hemos aprendido que la oscuridad puede tener sus propios secretos y lecciones, respondió a Eliana, con una mirada pensativa. Decidieron avanzar con precaución, acercándose lentamente a la misteriosa sombra. Cuando estaban lo suficientemente cerca, vieron que la sombra tenía forma de criatura, una figura humanoide con ojos brillantes y una sonrisa enigmática. ¿Quién eres?, preguntó a Eliana, con la voz firme pero suave. Soy la sombra, respondió la figura. Soy el reflejo de lo que se esconde en el corazón de cada ser. Las hermanas sintieron una mezcla de inquietud y curiosidad ante la sombra. Sabían que no era solo una criatura del bosque, sino una manifestación de las emociones y los pensamientos que a menudo quedan en la sombra de la conciencia. ¿Por qué ha aparecido ante nosotras?, preguntó el Oven, sus ojos fijos en la figura oscura. Para recordarles que la oscuridad también tiene su propósito, respondió la sombra. Es en las sombras donde se encuentran los miedos, los deseos ocultos y las verdades que a menudo se evitan. A medida que conversaban con la sombra, comenzaron a entender que enfrentar las sombras internas era un paso crucial en su viaje. La sombra les habló de la importancia de abrazar todas las partes de sí mismas, de reconocer las debilidades y los miedos para poder crecer y transformarse. Después de un tiempo, la sombra se desvaneció, dejando a las hermanas con una sensación de introspección y aceptación. Aunque habían conocido la magia y la belleza del bosque, también habían encontrado un recordatorio de que cada aspecto de la vida, incluso el más oscuro, tenía su propósito y su enseñanza. Mientras continuaban su camino,
llevaban consigo la comprensión de que no se podía tener luz sin sombra, y que en cada sombra había una oportunidad para el crecimiento y la transformación. A medida que las estaciones seguían su curso y el tiempo fluía como un río constante, Aeliana y Eloben continuaron explorando el bosque y descubriendo su magia única. Cada nuevo encuentro y cada nueva lección dejaban una huella en sus corazones, y sabían que su viaje estaba llegando a un punto crucial. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de hojas caídas, se encontraron con una figura misteriosa sentada en una roca. La figura tenía la apariencia de una anciana, pero sus ojos brillaban con la luminosidad de las estrellas. ¿Puedo ofrecerles un regalo?, preguntó la anciana con una voz suave. Aeliana y Eloben asintieron, cautivadas por la presencia de la anciana. Este es el regalo del tiempo, continuó la anciana. Les ofrezco una visión de los momentos pasados y futuros que están entrelazados en el tapiz de su destino. Extendió sus manos arrugadas y las hermanas colocaron sus manos en las suyas. En un instante, se encontraron sumergidas en un torrente de visiones y recuerdos. Vieron su infancia en la aldea, sus primeras aventuras en el bosque, las risas compartidas y los desafíos superados. Luego, las visiones cambiaron y vieron escenas que aún no habían sucedido, encuentros con personas que aún no habían conocido, lugares lejanos que aún no habían explorado, y futuros que aún estaban por escribirse. Cuando finalmente regresaron a la realidad, miraron a la anciana con gratitud en sus ojos. El tiempo es un regalo precioso, dijo Aeliana con reverencia. Nos recuerda que cada momento es único y valioso, añadió Eloben, con una sonrisa. La anciana asendió con aprobación. El tiempo es como el río que fluye, y cada elección que hacen crea ondulaciones en su superficie. Aprovechen cada momento, porque el tiempo es un tesoro que no puede ser recuperado. Con un último gesto de cariño, la anciana se despidió, dejando a las hermanas con un sentimiento de gratitud y un nuevo entendimiento de la importancia del presente. Mientras caminaban de regreso a su cabaña, miraron el cielo nocturno y las estrellas que brillaban sobre ellos. A medida que Aeliana y Eloben continuaron su viaje por el bosque, una sensación de urgencia comenzó a crecer en sus corazones. Habían recorrido un largo camino desde que comenzaron su aventura, y sabían que el tiempo para completar su viaje se acercaba. Una noche, mientras contemplaban el resplandor de la luna sobre un lago tranquilo, sintieron una conexión profunda con la naturaleza que las rodeaba. Las hojas susurraban secretos, el viento llevaba consigo sus deseos y el agua del lago reflejaba parecido a sus propios anhelos. ¿Qué crees que el bosque espera de nosotras?, preguntó Aeliana, mirando a su hermana con los ojos llenos de determinación. Creo que el bosque nos ha guiado a través de sus misterios y sus enseñanzas para prepararnos para un propósito mayor, respondió Eloben, su voz llena de convicción. En ese momento, apareció una luz parpadeante en el agua del lago, como si las estrellas se hubieran sumergido en sus profundidades. La luz tomó forma y se convirtió en una figura luminosa que emergió del agua, un espíritu de la naturaleza con alas de mariposa y ojos que brillaban como gemas. Ha llegado el momento, dijo el espíritu con una voz melodiosa. El bosque les llama para completar su viaje y desatar la magia que yace en su interior. Aeliana y Eloben miraron al espíritu, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Deben enfrentar una última prueba, continuó el espíritu. Deben encontrar el árbol del destino, que está oculto en el corazón del bosque. Allí, deben tomar una decisión que determinará el rumbo de sus vidas. Las hermanas asintieron solemnemente, sabiendo que estaban a punto de enfrentar el desafío final que el bosque les había preparado. Se despidieron del espíritu y continuaron su camino, con el eco de su mensaje resonando en sus corazones.
Mientras avanzaban hacia el centro del bosque, enfrentaron obstáculos y superaron pruebas que habían aprendido a sortear a lo largo de su viaje. Sus pasos estaban llenos de propósito, y sabían que cada elección que habían hecho hasta ese momento las había llevado a ese punto crucial. Finalmente, llegaron a un claro rodeado de árboles antiguos, y en el centro del claro se alzaba un majestuoso árbol cuyas raíces parecían fusionarse con la misma tierra. Era el árbol del destino, el testigo silencioso de todas las historias que habían vivido y todas las decisiones que habían tomado. Ante el árbol del destino, las hermanas sintieron una mezcla de emociones. Sabían que estaban frente a un momento que definiría su futuro. Miraron a las ramas extendidas del árbol, cada una representando un camino diferente que podría seguir. Se tomó de las manos y cerró los ojos, sintonizándose con la energía del bosque y la sabiduría que habían ganado a lo largo de su viaje. Luego, tomó una decisión, eligiendo el camino que resonaba más profundamente con sus corazones. Con su destino elegido y su viaje a través del bosque llegando a su fin, Aeliana y Eloben sintieron una sensación de plenitud en sus corazones. Habían recorrido un camino lleno de aventuras, aprendizajes y descubrimientos, y ahora estaban listas para enfrentar el próximo capítulo de sus vidas. Regresaron a su aldea, donde fueron recibidos con abrazos cálidos y sonrisas radiantes. Contaron historias de sus experiencias en el bosque, compartieron las lecciones que habían aprendido y transmitieron la magia que habían descubierto en su viaje. Pero aunque habían regresado a su hogar, sabían que no eran las mismas jóvenes que habían partido. Habían crecido en sabiduría y fortaleza, habían abrazado tanto la luz como la oscuridad y habían encontrado su propio lugar en el mundo. Con el tiempo, Aeliana y Eloben se separaron para seguir sus caminos individuales, sabiendo que sus lazos como hermanas y compañeras de aventuras siempre permanecerían fuertes. Aeliana se convirtió en una maestra de arquería, compartiendo su habilidad y conocimiento con las generaciones futuras. Eloben, por su parte, se dedicó a la sanación y la herbolaria, utilizando la magia del bosque para ayudar a los necesitados. A pesar de sus caminos divergentes, las hermanas nunca dejaron de encontrar inspiración y fortaleza en su tiempo juntas en el bosque. Cada vez que miraban al cielo nocturno o escuchaban el susurro del viento entre los árboles, registraban las lecciones que habían aprendido y las aventuras que habían vivido. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, y el bosque siguió siendo el testigo silencioso de las historias que se tejían en su interior. Aeliana y Eloben se convirtieron en leyendas en su aldea, grabadas por su valentía, sabiduría y su vínculo con la naturaleza. En una noche de luna llena, cuando el bosque estaba sumido en la calma, las dos hermanas se encontraron una vez más en el lugar donde habían comenzado su viaje. La magia del bosque parecía palpitar a su alrededor, recordándoles todo lo que habían vivido. «Aquí estamos de nuevo», dijo Aeliana, con una sonrisa nostálgica. «El bosque siempre será nuestro refugio y nuestra guía», respondió Eloben, con cariño. Mientras miraban al cielo estrellado, una figura luminosa apareció ante ellas. El espíritu de la naturaleza que habían conocido en una noche anterior. «Han completado su viaje con gracia y determinación», dijo el espíritu. «El bosque les ha otorgado su sabiduría y su magia, y ahora les pide que se conviertan en sus guardianas». Las hermanas asintieron solemnemente, sintiendo la responsabilidad y el honor de convertirse en guardianas del bosque que tanto habían amado. «El legado del bosque vive en ustedes», continuó el espíritu. «Y a medida que pasen los años, su historia se entrelazará con las historias de todos aquellos que caminaron bajo la sombra de estos árboles». Aeliana y Eloben se abrazaron, sintiendo la conexión profunda entre ellas y el bosque. Sabían que su historia se había entrelazado con la del bosque de manera indeleble,
y que su legado viviría en cada brisa, en cada hoja y en cada rayo de sol que iluminara el bosque. Con una última mirada a las estrellas, las hermanas se despidieron del espíritu y del bosque. Caminaron de regreso a su aldea, sabiendo que su viaje nunca había llegado a su fin, que cada día era una nueva oportunidad para continuar explorando, aprendiendo y compartiendo la magia que habían descubierto. Y así, en el 12º y último capítulo de su historia, Aeliana y Eoben abrazaron su papel como guardianas del bosque y entendieron que, al igual que las estrellas en el cielo, su legado viviría en las historias que contarían y en la magia que compartirían con las generaciones venideras.